Valar Morghulis. En esta sexta temporada de Juego de Tronos parece que la serie está entrando en la recta final. Las tramas avanzan muy rápidamente y las teorías proliferan. Y para más Inri, España ha sido el principal escenario donde se ha grabado esta entrega. No en vano, ya hay 124 niñas españolas que se llaman Arya y otras 23 Daenerys. A la espera de que bauticen alguna con Cersei, nosotros empezamos ya este taller, porque la noche se avecina y ya empieza nuestra guardia. Bienvenidos a este muro nuestro particular, donde esperamos mantener a raya a los caminantes y, por supuesto, a los dragones. Y para eso hemos invitado a unos expertos y conocedores de la saga, para que también nos ayuden a dilucidar hasta qué punto en esta sexta temporada de Juego de Tronos ha llegado ya ese invierno del que tanto hablan, ¿no? Y cómo va a ser esta bajada de temperaturas definitiva. Tenemos aquí a Espido Freire, escritora, bienvenida. Bien hallada, es un placer estar aquí. Eres una gran conocedora de la saga. Soy una conocedora medianita, teniendo en cuenta el nivel de experimentación y de obsesión que ha generado esta serie. Estoy en el ranking bajito. Bueno, de todas maneras, completamente poseída. Ahora ya sabes que la serie ha adelantado definitivamente a los libros. Sí. Y tú como autora, ¿cómo te sentaría a ti que la adaptación audiovisual de una obra tuya te adelantase? No sé, ¿cómo crees que te sentirías y cómo crees que se debe sentir Martin? Es que hay una diferencia entre cualquier adaptación de cualquier obra literaria a una serie y Juego de Tronos. Las dimensiones que ha adquirido Juego de Tronos en este momento no se pueden comparar a nada que haya ocurrido ni antes ni después, ni a lo que el viento se llevó, por ejemplo. Entonces, en este caso, a mí me extraña que no se hiciera desde la primera temporada. En este momento somos muy reacios a separar a Martin de la creación de Juego de Tronos. Yo creo que, de hecho, el dilema entre la aceleración de las tramas y la condensación de las tramas radica precisamente en que él no está de por medio, no está tan presente. Yo lo llevaría regular, porque como buena autora neurótica y posesiva me empeñaría en continuar controlando el tema. La única solución para salir cuerdo de esto es dar un paso atrás y amenazar de muerte a los guionistas. Bueno, eso a Martin, todo lo que sea muerte, a Martin sí, yo soy muy partidaria también. Le motiva. Tenemos a otro escritor, a Manel Loureiro, que has participado en un libro sobre Juego de Tronos, un libro tan afilado como el acero Valirio, y que además tienes poderes notariales de George R.R. Martin. ¿Cómo puede ser esto? Sí, bueno, es una historia un tanto estrambótica y todo obedece a que nos cruzamos en un determinado momento, Martin y yo, justo, aparte, antes de que empezase la serie, antes de que Juego de Tronos explotase como fenómeno mediático. Yo tenía ese libro, llevaba dando vueltas por mi casa una temporada y debo decir que, aunque me encantaba la portada que había hecho Corominas, que es una portada muy bien trabajada, a mí había algo que me echaba para atrás. Yo no quería leer aquel libro porque pensaba que volver a dragones y brujería y todo esto, tal y como lo veía yo, me parecía que era un paso atrás en lo que estaba leyendo en aquel momento. Abrí el libro, leí las primeras 50 páginas, cerré el libro y me fui a comprar el resto de los volúmenes que estaban publicados, porque había descubierto que aquello me iba a apasionar. Justo apenas un par de semanas después, yendo hacia la Semana Negra de Gijón, coincidí con un señor fantástico en el tren negro, que era el tren que llevaba a todos los escritores desde Madrid hacia Gijón, que es una cosa fantástica que hace la Semana Negra. El nivel de inglés en España es mediano, yo me defiendo bastante bien, y me dijeron que aquel señor era Martin, con lo cual me fui a hablar con él entusiasmado, porque me estaba leyendo aquel primer libro, insisto, en un momento en el que Juego de Tronos, aunque ya era conocido, no era todavía ese fenómeno mediático a nivel mundial. Nos pusimos a hablar, le expliqué quién era yo, acababa de publicar mi primera novela en aquel momento, un tipo absolutamente afable y maravilloso. Y resulta que yo en aquel momento también trabajaba como abogado. Sí, tú eras antes abogado, entonces necesitó él de tus servicios. Es que eso es lo más curioso, porque de repente nos conocimos y cuando ya había acabado la Semana Negra, yo me había vuelto a Galicia, a mi despacho, y de repente recibí una llamada telefónica de Alejo Cuervo, su editor en España, y me dice, mira, Martin tiene un pequeño problema legal aquí en España por un tema de unas licencias, de unas camisetas, una cosa que no viene al cuento. Necesito un abogado en España, y dice que como el único que conoce eres tú, que si te importa ser tú su abogado. Y yo le dije, pues mira, pues no sé, llévatelo a un notario. ¿Dónde estáis? En Barcelona. Te lo llevas a un notario y que otorgue un poder notarial a mi favor. Colgué el teléfono, no estaba muy convencido de que aquello fuese verdad, y al cabo de 2 días me llegó un mensajero con un poder notarial de George R.R. Martin a mi favor. Y siempre digo lo mismo, hay mucha gente
tiene un autógrafo de Martin. Yo tengo un poder notarial, creo que salgo ganando. Hombre, yo lo tendría ahí bien enmarcado. Alberto Rey, crítico de televisión, una de las caras de esta casa, bienvenido. Gracias. Y además acabas de publicar tú también un libro, es aquellas maravillosas series donde hablas de las series de la EGB, ¿no? Que veíamos cuando éramos niños, determinadas generaciones. ¿Tú qué crees que dirán los niños de ahora de Juego de Tronos cuando sean mayores? Hombre, los niños de ahora, a mí me fascina que están viendo Juego de Tronos, entonces, pero como nosotros también vimos el equipo AV y no hemos salido tan mal, yo creo, pues tampoco creo que ellos salgan muy mal. Probablemente la tengan que revisitar dentro de 10 o 15 años para enterarse de muchas de las tramas y de las realmente importantes, además. Claro, bueno, y si se llaman Daenerys o Arya, pues lo mismo. Me extraña que no haya ninguna, de verdad no hay ninguna Khaleesi. Nadie se ha llamado Khaleesi directamente. Yo creo que alguna hay, pero parece que las Arias van ganando. El problema será cuando surja un Hodor, ¿sabes? Ahí sí que vamos a cruzar una línea. Vamos a ver ahí un patio de colegio curioso. Pepa Blanes, redactora del programa La Script de Cadena SER, programa de cine. Eres periodista cinematográfica, pero también seducida por los tronos, porque ya ni cine ni series, o sea, los tronos lo reúnen todo. Y yo no sé cómo puede ser un producto, algo así que tiene dragones, brujas, que tiene, bueno, zombies, caminantes, algo para todos los públicos, sino una cosa de que veamos 4 frikis. Pues fíjate que yo, que soy reacia totalmente a estos productos de tanta fantasía y tantos dragones, y me voy a ganar muchos enemigos con esto, pero El Señor de los Anillos me parece... O sea, reconozco toda la grandeza, pero que nunca he sido una gran fan, y sin embargo de Juego de Tronos es una cosa que pondría a mi hija Khaleesi. Si quieres, Alberto, yo la llamo así. Pero creo que reúne muchas cosas. Para empezar, una mezcla de géneros que va más allá de la fantasía. Y luego un atrevimiento que no tuvo Tolkien, o que no tuvo Peter Jackson, ¿no? Que es todo el sexo, la violencia, que haya homosexuales, que haya mujeres masculinas, hombres femeninos. O sea, yo creo que tiene un atrevimiento, y un atrevimiento político, porque al final es una serie sobre tomar el trono, ¿no? Y toda una trama de culebrón, si queréis, político, de culebrón incluso de reinos, de alcobas, que seduce pues a lo mejor a un público más alejado de la fantasía, ¿no? O que todo aquello de la fantasía lo asimila viendo la serie, pero quizás no la busca por ello, o sea, no se hace fan por ello, ¿no? Y luego yo creo que el hecho de que pocas películas han conseguido, si lo comparamos con el cine, y es que el fan, el seguidor, el espectador, al final acaba también proponiendo, siendo un fan activo, ¿no? Que esto es muy de ahora, muy de la televisión. Y es verdad que una serie como Juego de Tronos, pues los fans han creado sus teorías, han creado esas versiones de la sintonía, de la cabecera, maravillosas, sus propios doblajes o sus propios personajes. O sea que yo creo que en ese sentido es una serie muy, muy pionera, ¿no? Sí, bueno, luego hablaremos de estas teorías, porque hay muchas. En esta temporada, yo comentaba antes, parece que van un poquito más rápido. No sé si a vosotros os lo parece. Y yo no sé si hasta qué punto creéis que lo están haciendo correctamente o que han pisado el acelerador de manera demasiado brusca en algunos temas. No sé, les pido. Yo soy de las que cree que se está acelerando. Así como hubo alguna temporada particularmente lenta y en la que daba la sensación de que nada avanzaba, aquí yo tengo la sensación de que a veces los personajes se quedan fuera porque en determinados capítulos, Tyrion, por ejemplo, o Bran, que han desaparecido en algunos de los episodios, porque no les da tiempo. Hay demasiadas cosas, quieren contar demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Y la sensación de estar... Es decir, esa sensación final de estos capítulos, que muchas veces tiene que ver con el shock y tiene que ver con la sensación de casi de catarsis, yo creo que en algunos casos ahora está sustituida por un cierto agotamiento. Cuesta seguir y mantener en mente cada una de las tramas y cada uno de los elementos. Pasan demasiadas cosas demasiado rápido. No nos da tiempo a asimilar. Bueno, hay algo que sí permanece, y son 3 personajes que siguen siendo clave. Seguro que a vosotros, aquí a todos nosotros, nos suena la voz de los 3. Es un personaje apocado, es un personaje que parece que no emite mucho, que no siente mucho, pero su forma de sentir es lenta. Sé que es difícil para ti, pero se acerca el invierno. Se podría decir que Jon Nieve es un sosainas. No, yo creo que en el guiso cada cosa tiene su cosa. Cada uno tiene su toque, y unos son de una manera, otros son de otra. Si no, tampoco había pues diferencias entre unos y otros. No conocía a mi madre. Y mi padre no quiere decirme su nombre. No sé si está viva o muerta. No sé si es una noble o la mujer de un pescador o una puta.
Toda la relación con Ygritte, por ejemplo, fue muy bonita, fue una relación de amor y de experiencias personales de él con ese personaje que han sido muy bonitas. Sé que no me harás daño. No sabes nada, Jon Nieve. Sé algunas Unas cosas. cosas. Sé que te te quiero. amo. Sé Sé que me que me amas. quieres. Yo no esperaba que fuera tan sorprendente. Tenía muchísimos comentarios por parte de admiradores de la serie y demás. Pues bueno, la trama y no podemos saber nada porque hasta que se acaba el libro... Tiene un montón de partes que me encantan, este personaje. Tiene muchísima fuerza. Yo soy Daenerys de la Tormenta. De la casa Targaryen. De la sangre de los antiguos valirios. Yo soy la hija del dragón. Y os juro una cosa. Que quienes quieran dañaros morirán gritando. Lo más difícil para mí, los idiomas. Hablar el valirio, el dothraki y todo eso. Gracias que tenemos una gente estupenda, unos técnicos maravillosos. Vamos trocito a trocito, lo tenemos apuntado todo tal como suena. Shek Mishera Kenni. Le decía a Khal Drogo, eres mi sol y mis estrellas. ¡Naindog me batas! El momento que empieza a hablar valirio. Zaldrices Bugdari Ixos Daor. ¿Hidrashi Valire? Ni que Daenerys el más Mohem Targario Lemtrod. El Valirio Huepo Anodgario San. Valirio Muño Engos Ñuyis y San. Ese momento es uno de mis preferidos. Axia Osentas, Mentio Osentas. Dracarys. Estamos todos con miedo de morir en cualquier momento. Nadie se llevará a mis dragones. Me preguntan a la gente, ¿cómo se llama el último libro? No sé qué, la era de los dragones. Y digo, ah, vale. Entonces sé que no muero de momento. Vuela. Hay que ponerle mucha pasión, es muy vehemente, hay que oírle hasta cuando respira. Un Lannister siempre paga sus deudas. Lo más complicado son las escenas en las cuales él está borracho. Recuerdo la secuencia en un capítulo cuando el matrimonio con Sansa y en la boda se emborracha. No hay por qué preocuparse. Bebida y lujuria. Había que hacerlo un poco, comprendes, pero que se entendiera perfectamente el diálogo y dando la sensación de que, claro, de que estaba un poco bebido. No es fácil estar borracho todo el tiempo. Todo el mundo lo haría si fuese fácil. Era una serie tan ambiciosa, ¿no? Con esos medios, el actor enano. Soy culpable de ser enano. Porque es un actor enano, pues ya eso me sorprendió. Amas a tus hijos. Es lo único bueno que tienes. Eso y tus pómulos. La escena del juicio, cuando le acusan de haber matado al rey Joffrey, es una escena muy fuerte, muy vehemente, con mucha emoción. Ojalá fuese el monstruo que creéis que soy. Por el que me tomáis. Ojalá tuviese suficiente veneno para todos vosotros. Daría con gusto mi vida para veros. Volveros a todos, tragarlo. Es un personaje joven, pero es un personaje con muchas emociones, con muchas luchas interiores. Es un personaje muy interesante. Este hombrecillo se va a casa. Bueno, estos tres personajes, yo no sé si ya con esto que está avanzando la trama, ¿veis alguno ya en el trono o tenéis debilidad especialmente por alguno? Daenerys está muy lanzadita. Sí, a lo mejor es demasiado obvio lo de Daenerys en el trono, ¿no? A mí me gustaría que hubiera un giro y que por mucho que yo quiera que sea ella la que se siente, que no se sentara ella. ¿Tú quieres que se siente ella? Es que creo que es lo más obvio, pero yo que odiaba mucho a Sansa Stark y me encanta este giro que le anda en los últimos episodios de es que estoy hasta el mismísimo. ¿Sabes? Y ha pasado de ser una tía, así como su hermana pequeña era como muy aguerrida y ahora es una niña pesadísima con sus cositas de los palitroques. Ahora Sansa se ha vuelto muy interesante. O sea, el diálogo que tiene, Sansa, que tiene con Meñique sobre la violación. Parece mentira que en series muy contemporáneas no se ha hecho eso no, es que cuando dice
lo que me hizo lo noto físicamente, no en la cabeza. Eso es muy bestia. Sí, Sansa parece que está ahí tomando fuerza. Yo vuelvo con Daenerys porque ha habido también, nos ha dado algunas escenas muy bestias esta temporada. Tuvo una época un poquito más apocada, ¿no? Y de pronto en el Calasar prendió fuego y como que... Dejó de amamantar a los dragones y ya se lo dio todo. Yo soy un poco de una coalición, o sea, a mí me gustan los tres, quiero decir, yo creo que deberían gobernar los tres. Es un tripartito. Deberían subir los tres al trono, pero a mí es verdad que ver a Khaleesi ahí delante me pone, sinceramente. Con lo divertido que era cuando la metieron en el convento. Sí. Cuando dijeron, no te vamos a matar, te metemos en el convento y ponía Y ahí esta te cara entiendes de... con tus Qué bien, amigas. Claro, pero es como un momento como de venganza, bueno, feminista de aquella manera, pero vamos, que las tienen ahí encerradas y esta se coge y prende fuego, que Emilia Clarke llevaba mucho tiempo sin desnudarse y aquí se ha vuelto a desnudar. En una entrevista decía que volvía a reivindicar los desnudos masculinos en Juego de Tronos frente a los femeninos, porque incluso decía, liberad los penes, dijo y todo. Bueno, hay un pene absolutamente gratuito en uno de los últimos episodios, pero el desnudo de Daenerys yo creo que ahí precisamente no es nada machista, es un desnudo súper poderoso y que va en un episodio que es probablemente lo más feminista que se ha escrito en los últimos años después de Mad Max. Sí, sí, yo no sé, Manel, si tú estás más por Tyrion, que es como estratega, ¿no? Junto con Cersei. Absolutamente. Junto Además, con Cersei. Tienen ahí sus más y sus menos con la religión también. Lo que pasa es que a mí el personaje de Tyrion me apasiona especialmente por varios motivos. Primero, porque es el símbolo de la superación, la determinación implacable, la ambición y de cómo la inteligencia, en un entorno tan absolutamente violento, acaba triunfando sobre otras fuerzas. Es decir, Tyrion es el personaje que de partida tiene las peores cartas en esa mesa. Es decir, hay sentado un montón de corredores al principio y Tyrion es lo que los ingleses llaman un underdog, ¿sabes? O sea, es el que tiene todas las cartas para ser el primer eliminado. Y de una manera absolutamente formidable es capaz de ir sobreviviendo, viendo cómo van cayendo los demás y él es capaz de jugar bien sus pocas cartas. Eso es fascinante, porque es quizás uno de los personajes más complicados a nivel psicológico, y lo digo como escritor, a nivel psicológico es uno de los personajes más complicados de escribir, porque es uno de los personajes más complejos. Sus motivaciones están llenas de dobleces, sus decisiones están llenas de decisiones ocultas que tú no vas a ver, eso se ve en los libros, y ahora que estamos avanzando en esa terra incógnita, que es que la serie ha adelantado los libros, veremos qué es lo que pasa. Evidentemente hablamos de una serie. Si nosotros estuviésemos viviendo en Poniente, yo pondría mi fortuna, mi vida y mi hacienda, como se suele decir habitualmente, al servicio de Tyrion. Lo tengo clarísimo porque creo que es el caballo ganador. Bueno, Cersei es otra estratega, era como gran villana, pero bueno, van saliendo otros villanos también, Ramsay, Euron Greyjoy, incluso el tío este enloquecido de los Greyjoy que ha aparecido. Pero Joffrey también sigue siendo el más odiado a pesar de post-mortem. No sé cómo veis a los villanos también en esta serie. Pues que Joffrey además tenía un gran problema y es que era muy feo. Es decir, a los Lannister a los Lannister de vez en cuando se les sale alguno muy feo. Y aparte yo a los Lannister les admito esa maldad a Jaime y a Cersei por lo guapísimos que son. Digo, hombre, pero fíjate, que por ejemplo, Tyrion, que tiene esa ambivalencia de la que hablaba Manel, es un Claudio en la familia Claudia. Es el tartamudo en el caso de los romanos, en este caso el enano en su reino, pero tiene la astucia y sobre todo tiene una causa que no es únicamente la ambición, que es una reivindicación de sí mismos. Y eso hay muy pocos personajes que lo tengan. Incluso los actos de maldad que ha cometido, porque también ha sido un villano cuando le ha convenido, quedan atenuados por un poco de esa reivindicación personal. Y Daenerys, que es capaz, yo la reivindico también en su lado oscuro, es capaz de crear barbaridades. A mí, de hecho, se me está cayendo un poco el mito. Me encantó en un principio y la veía como ganadora clarísima, y ahora está empezando a resultar un poco agotadora. Es que empezó siendo muy Podemos y ahora es un poco Esperanza, ¿sabes? Este giro que ha dado, ¿no? Cuando ha entendido lo que es gobernar, es muy curioso, ¿no? Cuando ese momento en el que la decían, no, es que no es lo mismo ser la oposición, es decir, la que quiere gobernar, que la que se tiene que sentar aquí a montar leyes. Su parte en Meereen era muy interesante. Por eso pero volviendo a tu pregunta, a mí lo que me interesa es
cómo fluctúa las virtudes y la maldad de una manera casi ininterrumpida en prácticamente todos los personajes. Sí, porque van saliendo Claro, y eso es ¿no? precisamente lo que hace que la serie tenga un interés, ¿no? Que es verdad que hay villanos o Joffrey, nadie diría Joffrey sí, nada Joffrey era bueno de él, pero insoportable. es verdad que todos los personajes tienen un lado malo y un lado bueno, ¿no? Incluso la Khaleesi. Pero sí que es verdad que por eso me gustan los tres, porque decías lo de Tyrion, sí, vale, pero también una mujer en aquel mundo es imposible que llegue a gobernar, ¿no? O también un bastardo es imposible que llegue, ¿no? O sea, que digamos que la serie, yo creo que lo subversivo va a ser lo que suba al trono, ¿no? Y eso es interesante en una serie de televisión. Y has dicho una cosa muy importante, además, es decir, todos los personajes son grises. Es decir, antes hablábamos de Tolkien, ¿sabes? Tolkien es un hombre que hacía unos personajes muy maniqueos. Señor de los Anillos, los buenos son absolutamente buenos y puros, pristinos y blancos. Y guapos. Y los malos son feos y malvados, pero malvados en plan de que quiero ver arder el mundo porque el mundo me ha hecho así, ¿sabes? Es decir, sus motivaciones eran absolutamente primigenias, o sea, no tenían motivaciones reales. Aquí todos los personajes se mueven entre dos aguas, tienen cosas buenas, tienen cosas malas, incluso se ve en arcos de personajes como Jaime, que es un tipo que empieza siendo absolutamente despreciable, o sea, que parece que está destinado a ser un villano villanísimo que lo tienes que odiar. Y caray, es que llega un determinado momento que empatizas con él y dices, pobre hombre, está pasando las de Caín. Quiero decir, conseguir ese equilibrio, conseguir esa evolución de personajes es difícil. Y si se hace bien como lo ha hecho Martin, es más difícil todavía. Aunque en algunos casos también es un poco pesadito, porque el momento Melisandre perdiendo la fe era una bajona. Bueno, luego cuando de hablaremos repente a fondo estaba de Melisandre. con el bajón de plan, es que no soy tan mágica, a mí dije, no, tía, que se me cae el invento. Y ese desnudo curioso, pero luego Melisandre ha obrado milagros. Momento John Nieve, muy brevemente, ¿habéis fardado delante de los amigos diciendo, yo ya lo había dicho que esto iba a acabar así con John Nieve, o no? A mí es que John Nieve me saca mucho de quicio. Mucho. Me parece un pan sin sal. O sea, Sí, quiero intenso, que crezca de una vez. Le daría 2 bofetones así bien dados a ver si espabila. Entonces, que estuviera... Sí, bueno. Es que le han dado muchos bofetones y aún así no Pero es que no espabila. O sea, yo tengo poca fe, pero Bueno, muy poca fe. La verdad es que ha vivido un momento difícil. Pero lleva viviendo momentos difíciles desde que nació. Su muerte, pero ha habido otra muerte que nos ha impactado mucho en esta sexta temporada, que es la muerte de Hodor. Ha habido mucha polémica, sobre todo con el doblaje también, porque menudo marrón de doblaje. Así que vamos a ver cómo se ha doblado en la versión latina y cómo se ha hecho aquí en España. ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo rado! ¡Déjalo rado! ¡Caloado! ¡Coado! 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 ¡Codo! 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 Nosotros jamás íbamos a poder llegar a dar la solución del original, puesto que no tenía sentido en la versión en castellano. Ha habido por ahí versiones en latino con desigual resultado, pero en concreto nosotros pensamos que la idea mejor era trabajar en mezcla, en donde el personaje de Mira, bueno, pues que en la secuencia anterior está pidiendo a Hodor que aguante el portón, y entonces, bueno, pues en pleno ataque epiléptico el plan era decir, bueno, pues vamos a trabajar sobre esta idea, vamos a machacar, como si en ese caos él le estuviera escuchando una y otra vez el aguanta el portón, Hodor, aguanta el portón, Hodor, y a partir de ahí, bueno, pues que la naturaleza de la secuencia nos llevara a Hodor. ¡Aguanta el portón! Willis, ¿qué te pasa? ¡Willis! ¡Aguanta el portón! ¡El portón Hodor! 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 ¡Hodor! 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 Bueno, momentazo de la temporada porque, claro, de pronto se explica el origen de un personaje que el pobre ni ha hablado en toda la serie, ¿no? Y por fin se da la importancia, porque a veces decías, ¿y este tío qué pinta aquí? Claro. Pero de hecho ha habido mucho comentario también en la red, se han hecho memes, han hecho imágenes de todo tipo con Hodor. ¿Por qué ha calado tanto al final este momento y por qué ha calado este personaje? Hombre, uno por el juego de palabras y otro por lo que tú decías, porque no le hemos visto hablar en todo... Perdona, es que está ahí este momento Ikea, ¿no? Para sujetar el portón, Hodor, 1,29, y luego me encanta. Incluso en el metro, ¿no? Te puedes poner a un Hodor, pon un Hodor en tu vida.
en tu vida, ¿no? Y perdona, Pepa, tú decías que... No, que precisamente yo creo que por eso, ¿no? Porque nunca le hemos visto hablar y de repente vemos ese final impactante, que también es muy interesante esta nueva temporada, porque Bran, que era un personaje que a mí me aburría soberanamente, igual que Hodor, pues a través de ellos, bueno, ahora ya con Hodor no, pero a través de ellos estamos viendo lo que pasa antes, ¿no? Todo ese... Y viendo también si cuadran nuestras teorías locas de qué va a pasar, pues mira, qué acierto aquí, ¿no? Entonces yo creo que también es un punto de emoción y luego pues ese Hodor, maravilloso. Bueno, ahí vamos porque Bran, yo no sé si es un poquito John Nieve, un poquito descafeinado. Yo en Bran ¿no? tenía fe. Mira, ¿Sí? No, porque es que hay teorías que dicen que Bran está ahí en el centro de sí, todo. es que yo tengo esperanzas depositadas en esa criatura. Sí. Sí, que al fin y al cabo es un Stark como Dios manda. ¿Y tú lo ves con suficiente fuerza al personaje? Tiene mucho recorrido, es muy joven, también ha vivido mucho, tiene poderes, se ha convertido en muchas cosas fuera del mismo, tiene esa misma resistencia de la discapacidad que tiene Tyrion. Sí, a mí me gusta, apuesto por él. Porque además con sus visiones, esos están ya, no sé si confirmando o no algunas teorías, no sé si vosotros sois muy partidarios de las teorías o hasta qué punto las teorías pueden jugar en contra de la serie, spoileándola. No las leo porque al final algunas aciertan y entonces te da la sensación de que te han spoileado un poco. Y a mí a veces me gustaría que la serie fuese un poco loca, es decir, que hiciera cosas absolutamente imprevistas. Imaginaos que como matar a Hodor. O que el sin sangre de Tommen, que está ahí sentado mandando a su padre al exilio, que es una cosa que yo flipé cuando lo vi, que aguanta hasta el final. Imaginaos que se matan todos y se queda ahí el rubio tonto ahí. ¿Sabes? Bueno, las muertes, muy importante también en esta serie. De hecho, unos estudiantes de Múnich han hecho un estudio de estadístico, decían que Tommen tenía muchos números para morir, pero también Daenerys. Yo no sé, al final parece que si no muere alguien en un capítulo de Juego de Tronos... Sí, se nos queda un cuerpo Se nos queda, y eso ya es una trampa, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Está pasando una cosa muy curiosa que hacía muchos años que no pasaba con una serie. No pasaba casi, creo que desde Perdidos, no se había generado todo ese mundo, ese rum de teorías, interpretaciones, debates, es decir, hay los foros de debate de Juego de Tronos es que arden cada vez que sale un capítulo. Lo cual me lleva a pensar que van a pasar dos cosas. Efectivamente, hay teorías que van a acertar y al final, cuando acabe el último capítulo, va a haber un coro de gritos y de lamentaciones porque mucha gente no va a quedar satisfecha. Porque es inevitable. Es decir, cuando tú generas unas expectativas tan altas como está generando Juego de Tronos, vamos a sentir, los que seguimos la serie, que el final nos guste más o nos guste menos, pero algo se va a quedar fuera. Pero ahí retomamos el que esté yendo por delante de la versión escrita. Quien haya quedado muy decepcionado tiene la fe, o tiene por lo menos la posibilidad de que cuando la novela aparezca, sus deseos se vean satisfechos. Pero qué pereza leerlas ahora, ¿no? Es decir, qué pereza. Tú la leerás cuando salga. ¿Tú con quién te crees que estás hablando? Pero bueno, yo no sí, creo es que, una que decepcione tanto en el sentido en el que yo creo que es una serie muy masoquista en eso. Sí. O sea, que cuando muere alguien dice, ya no vuelvo a ver Juego de Tronos, y luego efectivamente vuelves a verla, ¿no? O sea, que en el fondo ese recambio de personajes o de focalizar en un personaje y otro, al final te acaba volviendo a enganchar. O sea, que te cabreas con la serie pero la vuelves a ver. Y porque entrarán nuevos personajes. Claro. Yo asumo y espero que entren, por ejemplo, personajes con pene, porque los estamos perdiendo todos. Entre los que se han muerto y los que se lo han cortado, realmente es un poco... Bueno, creo que nos hemos pasado un poco con el balance de poder y necesitamos un poco más chicos ahora. Han regresado dos masculinos, ¿no? El tío Benjen y Euro... Porque yo creo que les han llamado desde Estrogenolandia, les han dicho, por favor... Tobias Menzies, que está en Outlander y que lo hemos visto también, han vuelto, que yo no sé si esos están aquí cerrando ciclos ya con estas vueltas, ¿no? Por eso da un poco sensación de final, de cerrar un poco las historias. Da la sensación de que si metieran ahora personajes como desde la nada, sería un poco un pegote. Eso sí que es verdad que tiene un punto como de tercer acto, de ya ha empezado el tercer acto de la serie, porque yo creo que el momento en el que todo tiene que precipitarse es cuando Daenerys llegue físicamente al trono y veamos si se sienta o no se sienta. Y, hombre, su viaje es más o menos largo, pero ya parece que va a conseguir los barcos esos que lleva... Aunque el otro día cuando le dijeron la cifra de barcos, yo dije, lo veo complicado, Rubia.
Pero bueno, según el estudio este de los estudiantes de Múnich, Arya es una de las que tiene más números para sobrevivir. ¿No? Para sobrevivir. Aunque en lo último que hemos visto no está tan claro. A mí me llama la atención la escena en que está viendo ese teatrillo sobre Juego de Tronos. Es Juego de Tronos dentro de Juego de Tronos. No sé si también esto es otro síntoma de la serie llegando al final o no. Yo creo que también que es un poco la serie riéndose de sus propios fans que están obsesionados con Shakespeare, y parece que solo han visto Hamlet y Macbeth, cuando Juego de Tronos ha hecho El Mercader de Venecia, ha hecho Tito Andrónico, ha hecho El Sueño de una noche de verano, ha hecho y es como, esto ya es como el Hamlet más obvio que se había visto nunca. Creo que es un poco más un juego por ahí. Yo me imagino con un cierto placer perverso cómo puede ser esas reuniones de lectura de guión al principio de temporada, ¿sabes? Con los actores que están leyendo el guión por primera vez y todos con esa ansiedad y esa gotita de sudor cayendo porque no saben si le han picado el billete o no, ¿sabes? Están así con esa tensión absoluta de... Pues a Natalia Atena de me han vuelto a llamar, qué ilusión. Sí. Ay, pobre. ¿Sabes? Y que justo entrando notan que un guionista les hace así en la espalda. ¿Sabes? Dices, ¿qué haces? Bueno, el pobre Max von Sydow ha sido un poco visto y no visto, pero bueno, precisamente esa escena con Max von Sydow y con Bran, con ese viaje en el tiempo, en esa escena participó una empresa española, El Ranchito, que puso los efectos especiales. Así lo hicieron. El set exterior es una cantera abandonada que hay allí, que es como muy rocosa, que es la misma que se usó para la casa austera. Al final del rodaje se quedó el protagonista y el suelo donde está, es decir, todo lo demás es mentira. Lo que fue un poco más complicado era dar con el look que querían ellos del árbol, porque ellos querían un árbol muy especial, un árbol que tuviese nieve, pero que también estuviese un poco congelado. La cabeza de hielo del Night King también nos dio bastante trabajo, porque eso hubo que estar ahí hasta que conseguimos el efecto de hielo en los cuernos y demás. Hay un ejército de gente caracterizada como no muertos, pero un ejército pequeño. Y nosotros teníamos que repetirlos y luego añadir más gente generada por ordenador y al final suman 20 o 30.000. Estuvimos unos cuantos días para hacer esto, de la subida por la loma hasta el árbol. Había un andamio en el set con rampas y el actor subía otra vez por esas rampas. Tenemos un set de captura, entonces un actor se coloca un traje con pequeños sensores y un montón de cámaras lo recogen y luego ese movimiento pasa al ordenador y se puede aplicar a cualquier otro personaje de 3D. No hay nada grabado, no hay nada real en este plano. Todo lo que vemos es generado por el departamento de 3D. La cueva es un set bastante pequeño, de hecho en algunos momentos estábamos bastante piñados. Igual tenía 15 metros. A los personajes y los zombies que estaban en el set corren todo el rato por el mismo sitio una y otra vez. Y luego nosotros teníamos que convertirlo en un... digamos que era como coser los cachos para convertirlo en un túnel interminable. Los caminantes son gente como de hielo, o se supone que son de hielo, vienen del mundo del hielo. Entonces cuando mueren o cuando revientan, estallan como un jarrón. Mientras que el cuervo es completamente diferente, es un ser humano y la magia que le quisieron dar en el supervisor Joe era como que se hicieran cenizas. Nosotros intentamos que fuera un toque positivo en el plano, así como asciende hacia arriba. Bueno, Max von Sydow ahí rápidamente desapareció, pero los caminantes, tú que entiendes de caminantes, Manel, ¿qué te parecen estos caminantes? ¿Están tomando más protagonismo? ¿La fantasía está tomando también más protagonismo cada vez más en esta serie? ¿Nos estamos dando cuenta o sí? Con los dragones. Es que al final lo que pasa es que los caminantes simbolizan un poco lo desconocido. Tenemos como dos barajas encima de la mesa. Tenemos la baraja de esa lucha geopolítica de poder y ambición, donde están todos los personajes que se están dando cera entre ellos sin darse cuenta que el peligro no está ahí, ¿sabes? Es el peligro que viene del frío, que es un poco los simbolismos con los que ha jugado siempre Martin al contar estas historias. Es decir, es la amenaza de que viene del este, ¿sabes? Esa especie de amenaza implacable y arrolladora que te va a ganar por el número y que encima es desconocida. Sí que está ganando peso la fantasía, pero yo creo que es bueno, y es bueno por un sencillo motivo, porque demuestra que los gustos de los telespectadores han cambiado. Si yo a ti hace 20 años,
soy capaz de viajar en el tiempo y me planto 20 años atrás y te digo que la serie más vista en todo el mundo hoy en día, las dos series más vistas hoy en día en el mundo, una es sobre un mundo arrasado por zombies y la otra es una historia de espada y brujería con dragones, ¿sabes? Y llego al momento en el que tú estás viendo Dinastía, me vas a mirar así, ¿sabes? O sea, en plan de, ¿qué estás diciendo? Es absolutamente imposible. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado el gusto? No. Ha cambiado el tipo de telespectador. Es decir, aquellos niños que crecieron merendando delante de dragones y mazmorras en la tele, ahora son los espectadores que están viendo Juego de Tronos. Por no hablar de que las malvadas en Dinastía eran muy malvadas. Muy malvadas. No tenían nada que envidiar a cualquiera de las tramas conspiratorias y la manera de quitarse de medio maridos era... Bueno, una Angela Channing soltada en Juego de Tronos tendría mucho recorrido. ¿Tú crees, Espío, que Alexis Colby. Martin tirará para otro lado, se desmarcará completamente y lo mismo se pone más realista o no sé? Yo creo que sí. Si yo fuera... Es que depende, no sé qué autonomía real tiene unos de otros. Se habla de que se está desmarcando, pero tampoco sabemos hasta qué punto. Sin duda está funcionando como un asesor y un documentalista en cierta medida, es el mayor experto en su obra, ¿no? Sí. Pero si yo me encontrara en su piel, es posible que sí. Es posible que intentara sorprender por cualquier otra cosa. Posiblemente por el realismo, porque estábamos comentando ahora que sí que hay un regreso a la fantasía pura, quizás para complacer o para contrarrestar el exceso de realismo y de relaciones muy tortuosas que ha habido en los últimos capítulos. Sí, el problema un poco con la fantasía también es que es el comodín de los guionistas. En la última temporada, una cosa muy injusta de los Emmys fue que el último episodio de Juego de Tronos, que estaba súper bien dirigido y que era muy espectacular, aquel Mother's Milk, ganó el premio al mejor guión con el Deus Ex Machina más bestia que se ha hecho en la tele últimamente, que es cuando Daenerys está que la van a violar, matar y quemar viva, viene un dragón y se la lleva. ¿Qué pasa? Que el dragón, yo reconozco que es muy bonito y nos apetece muchísimo verlo y mola mucho, pero en una serie como esta es como la carta blanca para que las cosas pasen porque sí, pero insisto, es que es muy bonito. Yo quiero ver al dragón todo el rato. Sí, eso es Yo también me generaban dudas ahora estos últimos capítulos en cuanto a las parejas, ¿no? Porque Sansa, tú decías, había tomado fuerza Sansa, yo creo que está tomando fuerza, pero hay quien cree que la pareja de Sansa podría ser Jon Nieve o no. A mí me gusta cómo está distribuida la temporada en parejas por reinos, ¿no? Y cómo al final todo va en pareja, estos dos hermanos o hermanastros o lo que sea. Bueno, yo espero que no, pero me parece una pareja terrible, terriblemente sosa. Pero pareja que dicen que no hay amor fraternal, que puede haber otra cosa, porque tiene mucho partidario de mucho shipeo, ¿no? Que se dice con... Mira, yo para eso iría a saco y me haría un Sansa Brienne y vamos a poner aquí. Me molestaría mucho que en el trono no se sentara una mujer al final. Creo que sería un poco traicionar lo que la serie nos está intentando contar. Sí. Bueno, aquí estamos viendo el reencuentro que ha habido entre ellos dos y ya empezaron a decir, bueno, pues es que más que amor fraternal, de hecho, como Jon es también bastardo y bueno, en fin, no nos vamos a meter en detalles, pero 5 minutos después de este encuentro, Sansa poco menos que le dijo a su hermano que era una blanda y que ella nos había recorrido medio mundo para que le dijeran que, chica, que me quede como estaba. No. Bueno, también ha habido mucho shipeo, hay mucho shipeo con Brienne y Tormund, el salvaje, no hemos podido ver imágenes también en la red porque Tormund estaba intentando seducirla y aquella pues no estaba muy por la labor. Aquí vemos Titanic en versión de ellos dos, ¿no? Yo espero que vuelva con Jamie. O sea, que pues vuelva, sí, que haya un encuentro. Esa pareja Mira, aquí era de momento preciosa. Esa pareja era muy bonita, preciosa. muy bonita. Yo Pero también el vicio estoy tira por mucho. eso. Y los Lannister... O lo de Sansa me ha gustado. Porque yo creo que ese arco de la segunda temporada estuvo muy bien, ¿no? Pero sin embargo es que ves a Jamie y a Cersei y es que incluso te parece bien el incesto. Sí, eso es cierto. Porque dices, claro, ¿quién va a ver? Es que no hay nadie a vuestra altura. Y el patrimonio, además del incesto, yo creo que lo tienen los Lannister. Si repitiéramos, hiciéramos eco en el norte, no lo sé. A mí, yo opino como tú, me parece todo bien. Sí, si los Lannister lo hacen, bien. Por ejemplo, y Jaime Lannister es un personaje que antes hablabais que tenía una evolución interesante, lo han mandado lejísimos. Al final, también la pareja Margaery y Tommen tendrán mucho que decir, es una pareja que lo mismo... Sí, Margaery además no a mí me resulta un personaje también muy curioso porque creo que es de las únicas que no sabemos absolutamente nada de lo que le está pasando en la cabeza, porque ya ni su abuela, que parecía que era la reina de las estrategas, ya en el último episodio estaba diciendo no sé por dónde va mi nieta. Y eso me molaba mucho porque también como espectador quiero que me sorprendan.
Sí, a mí la verdad es que es verdad lo que dice Alberto, que quizá es uno de los personajes que piensas que es como una especie de cara B de Cersei y luego resulta que no sabemos si de verdad es tonta o se lo está haciendo o qué va a pasar con este nuevo cambio, ¿no? Pero es un personaje que a mí me gusta mucho y el otro es una marioneta. Yo creo que me gusta que los hombres en esta serie sean un poco marionetas, con perdón, pero... Y a mí no me molesta, por ejemplo, una cosa que muchos detractores de la serie han dicho, que es que las mujeres en Juego de Tronos, no sabemos si porque los guionistas quieren complacer al público masculino heterosexual, se desnudan mucho y utilizan el sexo muy a menudo. Pero es que realmente en el universo de Juego de Tronos es lo único que tienen. Usar, claro. Es lo único que tienen para salir adelante. Porque Menos se ha visto que en Brienne y cuanto tienen un ejército lo utilizan, pero que si lo que tienen es la cama, por ejemplo, Margaery lo que hizo fue, en cuanto se enteró de que le casaban con el otro hermano, decir, bueno, pues voy a empezar a trabajar menos desde el principio. Ese momento de ella yendo a la habitación de él y diciéndole, ¿quieres que vuelva mañana? Y él, sí. Bueno, a ver al gatito. Era muy divertido, pero a la vez era muy sórdido, porque dices, esta tía lo que hace es por supervivencia. Sí, pero es que hay un momento, no sé en qué temporada, cuando la abuela precisamente habla de nosotros solamente somos las flores, ¿qué pueden hacer las flores frente a los leones, que define toda una estrategia familiar, lo mismo que las otras las tienen. Lo que pasa es que en el caso de ella quizás lo tengamos menos claro porque además es un reino que entra mucho más tarde, con menos fuerza. Pero no, es pérfida, es más lista que el hambre y se esconde bajo esa capa de frivolidad que nos hace que pensemos que es tonta. De tonta no tiene un pelo. Tú hablabas en algún momento has hablado de Cersei como Lady Macbeth, Sí. y ¿en qué categoría entonces la pondrías? Es una hipócrita profesional, es una mesalina en el fondo. Yo vuelvo otra vez a la casa Claudio, ¿no? A la casa Julio Claudia. Y ella es una mesalina a la que casaron muy joven precisamente con el rey Claudio, pero que hizo su vida todo lo que pudo y que en el fondo, por debajo de esa apariencia de dama, se escondía una ramera. Y que además llega a Desembarco del Rey, que ella venía con su religión, entonces se tiene que convertir a otra y ahora se tiene que convertir a una tercera y ya dice, fenomenal. Mira, esto lo voy a hacer todas las veces que haga falta porque no me interesa nada. Bueno, Sam y Gilly son la única pareja feliz, o aparentemente feliz, ¿no? Sí. O sea, falta un poco de romanticismo normalito en Juego de Tronos, ¿o qué? Pues es que entonces ya no sería Juego de Tronos, ¿no? A mí me gusta que sea así de dura, ¿no? Pero... No, yo creo que más romanticismo sería un aburrimiento. Bueno, y aparte lo que también ha hecho muchas veces Juego de Tronos es lo del amor condenado, que es un tema como muy clásico, casi de trovador, ¿no? Jon Snow con la salvaje, incluso Brienne con Jaime, que tenían este punto de sí, había por química. clase no podemos hacerlo, que es lo que se ha visto en el último episodio con Sam, ese momento cuando entra a su casa, que es como Downton Abbey, que dices, ¿y tú qué coño hacías ahí en el Torreón del Norte? Pero tiene este punto Levantó también padre, la serie como ¿recuerdas? de explicarte un sistema que es muy parecido al actual, al de clases. Bueno, pues precisamente la casa de Sam fue recreada en un castillo de Canet de Mar, en España. Es una de las 6 localizaciones españolas de Juego de Tronos de esta temporada. A continuación vamos a hablar de ellas con el jefe de localizaciones, Pedro Tate Araez, pero primero me despido de vosotros. Pepa Blanes, muchísimas gracias por haber venido. Manel Loureiro. Muchísimas gracias. Gracias. Que podamos visitar estas localizaciones también todos juntos. Bueno, y ahora sí, vamos a ver cómo han quedado esos lugares antes y después de la serie y hablamos con Pedro Tate Araez. Esta temporada de Juego de Tronos, la capital de Dornelanza del Sol se ha instalado en la Alcazaba de Almería. Lo acondicionaron para hacerlo un jardín, o sea, más jardín de lo que es actualmente. El muro lo hicieron un jardín colgante, todos los árboles también los recubrieron con flores. ¡Traidora! También en Almería está esta ciudad Dothraki. Fue construida en el chorrillo de la Alamilla aprovechando las chozas de Exodus, la película de Ridley Scott. Han transformado un poco los decorados del gueto con unos tonos rojizos, elevando un poco los techos y cambiando la fisonomía de las puertas y ventanas fundamentalmente. Luego también se construyó un templo
muy grande que parece ser que trajeron prefabricado de Reino Unido y que se ha quemado en la serie. Y el desierto de Tabernas se combinó con el de las Bardenas Reales en Navarra para convertirse en el Mar Dothraki. La balsa que está cercana a Castilla-Tierra fue utilizada por el equipo de rodaje como punto. Nos encontramos que ya habían montado algo del decorado, habían montado tiendas del campamento Dothraki. Peñíscola ha dado vida a Meereen. Sale en el Parque de la Artillería. Yo represento el proceder diplomático. Nuestra reina intentar firmar paz y asesinarla intentaron los amos. El portal Fosk y su bajada. Nos irá bien. La plaza de Santa María se transformó para albergar un mercado. Existían alguna serie de elementos modernos, como unas pasarelas de hierro y madera al aire, que se reconvirtió en una pasarela de madera. Y el paseo de Ronda cambió sus impresionantes vistas. Se ubicó también en este caso una pantalla gigantesca de croma. La sorpresa en la serie va a ser qué se va a ver detrás, que por supuesto no va a ser nuestro puerto ni nuestro parque natural, sino que va a ser otro entorno. Bravos es en realidad Girona. Su teatro medieval se montó en la plaza dels Jurats. Y Aria hizo un salto espectacular en la Pullada de San Domènec. Nuestro reto fundamental era tapar los elementos modernos. Nos tocó tapar bastantes canaletas, tomas de luz, ventanas que no. Girona también se convirtió en desembarco del rey gracias a las escalinatas de la catedral. Tuvimos que tapar las esculturas del frontal de la catedral. Pero España también nos ha descubierto nuevos escenarios de la serie, como la Torre de la Alegría. O Colina Cuerno, el hogar de Sam Tarly. Sam. Oh, Sam. Oh, hello, mother. Bueno, impresionantes lugares de España donde se ha rodado esta sexta temporada de Juego de Tronos. No hay casi ningún capítulo donde no encontremos algo. Y esto es mérito de un equipo en el que te encuentras tú, Tate, jefe de localizaciones. Bienvenido. Gracias. Además, acabas de recibir un premio recientemente en Los Ángeles por esta labor como localizador en la quinta temporada de Juego de Tronos. En la quinta temporada. Porque sí. tú ya estabas en la quinta. Sí. ¿Qué significa este premio en una serie que da mucha importancia a las localizaciones como Juego de Tronos, ¿no? El premio proviene de una organización que reciente, de hace 3 años, que se llama Location Managers Guild International y que está en Los Ángeles y bueno, intenta promover nuestro departamento, que muchas veces es el departamento olvidado, que nadie tiene en cuenta y que no hay Goya, no hay Oscar, no hay nada. Y ellos están allí y están representadas todas las películas que se hacen a nivel internacional. Y claro, esta serie ha sido, por la importancia que tiene y el poder mediático también que tiene, pues le han dado el premio este año. Ya se la dieron hace 2 años, también le dieron el premio. Pero es una serie donde es verdad que tienen como un concepto de que el plató es todo el mundo, como nos decía una vez Lorenzo Serra también, que es todo el planeta es su plató, pero al mismo tiempo también retocan mucho luego también las imágenes con efectos, ¿no? ¿Hasta qué punto? No sería imposible. Claro, pero ¿hasta qué punto? ¿Por qué se van tan lejos? ¿Por qué buscan tanto las localizaciones reales? Bueno, porque, por ejemplo, en lo que habéis visto de Peñíscola, ¿no? Tú llegas allí, tú no ves, pero ellos, los que vienen contigo a hacer la visita técnica, los productores, ya tienen en la cabeza, saben el guión, cosa que yo muchas veces no sé, y ellos saben lo que van a poner luego de efectos visuales detrás. Yo no podía ver lo que ellos luego me lo explicaron después, ¿no? Pero yo decía, pero si ahí hay un chiringuito, si hay un puente, pero después hacen pam, pero la base donde se desarrolla el diálogo, donde ellos van andando, todo eso es real, y el muro es real, y eso da la base para luego recrear el resto. Pero es muy importante
la base, vaya. Sí, hay una parte muy real, la verdad. Hemos tenido posibilidad de ir a varias localizaciones, Sí. pero también es muy real el secretismo. Creo que alguna vez incluso habéis tenido que ir de incógnito Claro. a hacer tratos por ahí, ¿no? Al principio, cuando empiezas a tantear, cuando ya te dicen, bueno, pues nos gusta este sitio, este y este, pues tú tienes que ir allí a hablar con los organismos oficiales, a explicarles lo que va a pasar, pero no te dejan que digas lo que va a pasar. Y se crea allí una expectativa, te empiezan a preguntar, tú no puedes decir, y eso es como un ten con ten hasta que ellos entienden que deben estar calladitos, ¿no? Porque si no todo explota y se convierte en un circo que HBO no quiere, claro. Claro, es que Juego de Tronos es realmente el primer producto audiovisual en el que las localizaciones se han convertido en parte de la promoción, porque no es una película que se haga y termine, sino que aquí es y dónde van a localizar en las siguientes temporadas. Sí, además una ruta también turística que puede ir detrás, Sí. que se va fomentando. A vosotros, por ejemplo, ¿qué localización os ha llamado más la atención o no esperabais así o al revés? O habéis Hombre, a mí reconocido? me sorprendió saber que la casa de Sam estaba en España, por ejemplo. Pues no... Pero porque eso es un castillo muy concreto, con un estilo muy concreto, que es medio modernismo catalán mezclado con... Claro, pero es algo que yo, por ejemplo, yo no sé cuál es tu caso, Sí. el caso de otros espectadores, no lo tenía asociado Claro. realmente a una arquitectura típica, me imaginaba... Sí, lo veías y me Nosotros imaginaba sí. Italia. Sí, Yo sí, cuando lo vi sí. imaginaba que era un lugar Sí, un italiano. norte de Italia. Nunca fue algo que iban a rodar aquí, fue porque yo les enseñé el sitio Ah. y ya lo vieron, pero eso se iba a rodar en ¿Y eso ha pasado Irlanda. más veces? O sea, ¿habéis enseñado alguna cosa y se ha integrado al final porque Sí, también había un que poco- hacerlo ahí? Un poco con el castillo de Zafra también. Estaban buscándolo, tenían opciones y al final salió esto porque es espectacular. Parece que es de mentira. El castillo de Zafra, además, ¿verdad? Yo creo que incluso llegaste a googlear un poco y a mandar varias No, fue un opciones y momento de de pronto crisis, un momento de crisis que lo querían los productores, no una piedra con una torre y habíamos enseñado todo lo del mundo y no y en un hotel en Tarragona sentados allí y yo con la productora, con Bernie Caulfield al lado, con Peter de Frescofield y me salió allí, pero porque hay que utilizar todas las herramientas que tiene, ¿no? Y el Google hoy en día pues ya empiezas allí a poner y salió. ¿Cuántos kilómetros os recorristeis habéis recorrido para la sexta temporada? ¿Cuánto tiempo llevó las 6 localizaciones? Kilómetros, 5 o 6 mil kilómetros. Pero yo lo hago primero una vez, luego con ellos, luego otra vez. O sea, lo nuestro tiene mucha... Pero en grupo con ellos fueron... Porque primero hacemos una revisión de muchas opciones hasta que ya nos quedamos con los sitios que muchas veces van buscando 12 y aparecen 5, ¿sabes? Porque les van cuadrando cosas. Pero sí, hicimos como 5 o 6 mil kilómetros ya con el grupo de productores y los que deciden dónde se rueda al final. ¿Y los interiores? ¿Hay muchos interiores naturales también aquí en España o hay mayoritariamente es plató? Aquí en España solamente interior solamente se rodó el castillo. Castillo de Santa Florentina. Creo que todo el resto, si no recuerdo mal, todo Sí. es exterior. La mayoría de Pero interiores los interiores son en tienen Belfast, unos ¿no? estudios en Belfast gigantescos Claro, allí que lo pasa ruedan que todo allí. Es verdad que aquí en el Castillo de Santa Florentina, cuando lo vieron, ¿no? Decidieron optar por ese interior real Sí. frente a una construcción. porque Y eso tenía- también es mérito también de tener el ojo, porque a ti qué pautas te dan para... Me dijeron un castillo que tuviera un salón suficientemente... Yo ya sé lo que necesitan para rodar, ¿no? Necesitan un espacio grande y yo ese castillo lo conocía de otro trabajo anterior que había hecho. Y tenía algunas fotos de referencia y ya salió. Pero los interiores nunca los van buscando fuera porque es más económicamente mucho mejor hacerlo allí. Pero a ti te dicen, necesitamos hasta dónde te cuentan a ti. A ti tampoco te cuentan mucho, ¿no? No, a mí me cuentan trocitos. Necesitamos un desierto. Sí, ¿no? un desierto, y ya cuando tengo el desierto, pues me cuentan un poco lo que va a pasar por ahí, por encima y tal. Y firmando 40 papeles. Claro, claro. ¿Sabes? Hombre, ¿y Pero contigo no con me quién se te- cuentan todo el guión ni todos Claro. los episodios, me cuentan lo que se va a rodar solo aquí y a pasitos. Quien te tendría que dar una medalla es Patrimonio. Por Bueno. una visión distinta, por la capacidad de recuperar y dinamizar turismo y sobre todo por poner en valor determinadas ruinas y determinados lugares maravillosos, pero que nunca hubiéramos visto ni nunca hubieran visto. Sí, porque pero yo las por otro lado escaleras- pienso lo contrario. Yo les estoy eternamente agradecido a ellos que nos dejen trabajar en esos sitios. Porque Es muy divertido ir ahora a el Girona. Alcázar nos ayudó muchísimo. El Alcázar fue una cosa y todo. Y este año en la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Gerona, todos nos han ofrecido Patrimonio, Peñíscola,
colegas, todos han estado ayudando muchísimo. Bueno, ahora hay también rumores sobre la 7ª temporada. Yo sé que tú no puedes decir nada porque dicen que si ya estáis localizando, que si Canarias, que no sé qué. Yo solamente, si puedes darnos una señal o ríete si estás en la 7ª temporada. Se viene aquí. Estoy dando todo lo que tengo. La 7ª temporada de Juego de Tronos viene a España o no. Estoy luchando todo lo que puedo para tenerla otra vez. Pero bueno, yo no sé vosotros si creéis que la 7ª será la última o ni siquiera, o categóricamente no, ¿no? Yo creo que ¿Cuántas al ritmo más? al ritmo que va el guión, bien podría ser esta ya un HBO sí que es verdad que prepara sus últimas temporadas mucho, es decir, la penúltima queda siempre muy en alto y la última funciona como epílogo muy bien cerrado. Yo creo que, a ver, por mucho que me gustaría que la serie durara eternamente, y reconozco que yo podría estar viéndola eternamente, una temporada más sería un buen cierre. 7 temporadas está muy bien y HBO no suele hacer series mucho más largas. Bueno, pues vamos a ver cómo queda esto. Muchísimas gracias, lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los 3 por haber venido, gracias a vosotros por seguirnos y bueno, pues esperemos que no esté en la lista negra ningún personaje preferido nuestro. Y como decía Sirio Forel, el profesor de esgrima de Aria, ¿qué le decimos al dios de la muerte? Hoy no. Hasta pronto.